La deuda corporativa de Estados Unidos acaba de superar los 11 billones de dólares. Y las grietas del sistema bancario se están abriendo más rápido de lo que los reguladores federales se atreven a admitir públicamente. Los bancos regionales se están ahogando literalmente en préstamos comerciales tóxicos. Las reservas de capital caen trimestre tras trimestre y millones de depositantes están confiando ciegamente su dinero a instituciones financieras que ya no pueden cubrir técnicamente sus pasivos totales. Esto no es una simple advertencia económica de recesión temporal, es el comienzo real del próximo colapso financiero sistémico. Carteras enteras de bienes raíces comerciales están entrando en default masivo. Los bonos del Tesoro comprometidos perdieron más del 20% de su valor de mercado, y las líneas de liquidez interbancaria se están secando peligrosamente bajo nuestros pies. Y cuando el sistema financiero finalmente caiga en cascada, algunos bancos no solo van a sufrir pérdidas importantes, van a implosionar completamente y desaparecer. Las lecciones de 2008 no se aprendieron. Los mismos errores estructurales se repiten, pero a escala ampliada. Préstamos irresponsables, apalancamiento excesivo, activos sobrevalorados y regulación insuficiente. La diferencia es que esta vez la deuda total es 3 veces mayor y el margen de maniobra de la Reserva Federal es casi inexistente. Hoy revelamos los 10 bancos de Estados Unidos más propensos a colapsar primero cuando llegue la próxima gran crisis financiera. Número 10. Zions Bank Corporation. Zions opera con más de 400 sucursales distribuidas estratégicamente por el oeste americano. Pero detrás de esa fachada sólida de banco regional confiable, se esconde una de las carteras crediticias más estructuralmente frágiles de todo el país. El 47% de su portafolio total consolidado está peligrosamente concentrado en préstamos comerciales de bienes raíces y proyectos de construcción activa. Cuando llega inevitablemente una recesión económica profunda, lo primero que colapsa brutalmente son los desarrollos inmobiliarios comerciales y residenciales. 3.000 millones de dólares en préstamos clasificados como morosos o en riesgo significan pérdidas masivas acumuladas que evaporan completamente el capital regulatorio del banco en cuestión de trimestres. Pero la sobreexposición a bienes raíces comerciales no es su único talón de Aquiles vulnerable. Zions depende también desproporcionadamente de pequeñas y medianas empresas concentradas geográficamente en Utah, Idaho y Nevada, 3 estados con economías regionales extremadamente volátiles y dependientes del turismo estacional y la minería extractiva. Basta un desplome severo en consumo local y confianza empresarial para dejar completamente sin capacidad de pago a miles de comercios minoristas que sostienen una porción importante de su cartera crediticia activa. La base estructural de depósitos tampoco soporta adecuadamente el ritmo acelerado de la crisis que se aproxima. El 42% de todos sus depósitos totales son técnicamente no asegurados por el FDIC, es decir, dinero corporativo de empresas medianas y clientes institucionales, que huye instantáneamente al primer signo visible de pánico bancario o rumores de insolvencia. Cada retiro masivo coordinado golpea directo y brutalmente a la liquidez operativa diaria del banco, forzándolo a vender activos de largo plazo a precios de fuego para cubrir la fuga acelerada. Luego está la crisis silenciosa y creciente de tasas de interés invertidas. El banco mantiene actualmente 28.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense comprados estratégicamente en 2020 y 2021, cuando las tasas de interés estaban artificialmente cerca de cero absoluto. Hoy esos mismos bonos valen aproximadamente 20% menos en el mercado secundario abierto. Un activo que se derrite constantemente en valor real no funciona efectivamente como respaldo sólido en una corrida bancaria clásica, y Zions está técnicamente al límite absoluto de su capacidad regulatoria de maniobra financiera. Con una exposición geográfica regional demasiado concentrada, préstamos comerciales en riesgo máximo histórico y depósitos corporativos extremadamente volátiles, Zions Bank Corporation no solo está apostando imprudentemente con dados cargados, está apostando literalmente su supervivencia institucional completa. Número 9. Comerica. Comerica vive literalmente al borde del precipicio financiero desde hace varios trimestres consecutivos, pero una recesión económica profunda y prolongada podría finalmente empujarlo definitivamente al vacío de la insolvencia técnica. La economía operativa del banco depende de manera estructuralmente alarmante de California, Texas y Michigan,
Tres estados económicamente gigantes, pero extremadamente volátiles y cíclicos. Más de 180.000 millones de dólares en activos consolidados están directamente conectados a mercados regionales que se derrumban históricamente cada vez que suben agresivamente las tasas de interés o cae bruscamente el consumo agregado. El banco obtiene aproximadamente el 35% de todos sus ingresos netos operativos de préstamos masivos automotrices y manufactureros tradicionales, dos sectores industriales históricamente cíclicos que colapsan brutal y rápidamente durante recesiones profundas. Una caída sostenida del 25% en ventas totales de autos nuevos crea instantáneamente agujeros contables de morosidad absolutamente gigantescos que pueden fácilmente superar los 4.000 millones de dólares en castigos directos acumulados. En marzo de 2023, durante la crisis bancaria desencadenada por Silicon Valley Bank, Comerica perdió casi 8.000 millones de dólares en depósitos netos, en un solo trimestre devastador. Los clientes corporativos huyeron masivamente hacia bancos considerados sistémicamente demasiado grandes para quebrar. En 2025, con una crisis sistémica mucho más profunda y generalizada, la fuga acelerada sería exponencialmente peor y más rápida aún. Y luego viene la exposición extremadamente peligrosa al sector tecnológico sobrevalorado. El banco prestó agresivamente durante los años de tasas cero a startups y empresas medianas de Silicon Valley y Austin que hoy están quebrando aceleradamente, despidiendo masivamente empleados y cerrando definitivamente operaciones completas. Más de 12.000 millones de dólares en préstamos corporativos activos están directamente vinculados a empresas tecnológicas que despiden personal, recortan brutalmente gastos operativos y defaultean progresivamente contratos de crédito firmados. El costo operativo de financiamiento diario se disparó a niveles matemáticamente insostenibles a largo plazo. Pagar actualmente 4.5% anual por depósitos corporativos mientras cobras apenas 3.2% por préstamos históricos otorgados años atrás a tasa fija, es literalmente la receta contable perfecta del suicidio financiero progresivo. Muchos analistas especializados de Moody's y Fitch ya bajaron oficialmente la calificación crediticia institucional del banco a perspectiva negativa con revisión activa. Dallas y Houston siguen operando sin un portafolio crediticio completamente diversificado sectorialmente. Depender estructuralmente de tres estados altamente volátiles como California, Texas y Michigan es funcionalmente como vivir permanentemente sobre un temporizador explosivo económico. Con tasas de morosidad acumulada del 2.1%, márgenes netos de interés brutalmente comprimidos, ingresos netos trimestrales cayendo consistentemente y depósitos corporativos institucionalmente fugitivos, Comerica no está adecuadamente preparado financieramente para resistir un colapso económico profundo y prolongado. Cuando el país finalmente caiga en recesión severa, Comerica se hundirá entre los primeros bancos regionales. Número 8. KeyCorp. KeyCorp parece externamente una historia corporativa de éxito regional sostenido hasta que levantas cuidadosamente la alfombra contable y miras debajo con detalle. Cleveland sumó acumulativamente más de 1.2 mil millones de dólares en pérdidas registradas por créditos comerciales incobrables en apenas 2 años fiscales. Pero su crecimiento anterior aparente dependió críticamente de dos factores económicos que ya se están agotando rápida y visiblemente: crédito corporativo barato y real estate comercial artificialmente sobrevalorado. El 38% de toda la cartera crediticia consolidada del banco proviene directamente de préstamos masivos a oficinas corporativas urbanas, centros comerciales regionales deteriorados y hoteles urbanos que están en crisis estructural terminal. El condado de Cuyahoga en Ohio perdió permanentemente decenas de torres completas de oficinas que quedaron permanentemente vacías por la transición irreversible al trabajo remoto estructural. La industria regional de bienes raíces comerciales, valorada en 15.000 millones de dólares, está en riesgo técnico real de colapso total dentro de los próximos 18 meses. Las tasas de ocupación efectiva en edificios de oficinas corporativas cayeron brutalmente a apenas 58% en el área metropolitana de Cleveland, y las facturas mensuales de mantenimiento básico, seguridad privada y servicios esenciales rondan consistentemente los 200 a 300 mil dólares mensuales por edificio comercial vacío. Si los propietarios corporativos institucionales dejan masivamente de pagar sus hipotecas comerciales vencidas, muchos activos colaterales del banco se convierten instantáneamente en basura tóxica, prácticamente sin valor recuperable de mercado.
La explosión reciente y acelerada de morosidad crediticia saturó completamente las reservas regulatorias para pérdidas esperadas. KeyCorp necesitó urgentemente provisiones contables extraordinarias de $400 millones solo en el último año fiscal completo. Pero las pérdidas reales masivas, las que vendrán inevitablemente cuando defaulteen masivamente los préstamos comerciales grandes, aún no han llegado completamente al balance oficial trimestral. Además, KeyCorp depende estructuralmente y peligrosamente del sector energético tradicional de Ohio y Pensilvania. Un sector industrial que es históricamente el primero en caer brutalmente cuando los precios internacionales del petróleo y gas natural colapsan globalmente. Más de 6.000 millones en préstamos energéticos activos están directamente expuestos a volatilidad extrema de commodities. El banco también enfrenta fuga masiva acelerada de talento ejecutivo financiero. Más de 300 ejecutivos senior abandonaron voluntariamente la institución en apenas 2 años, llevándose relaciones comerciales clave con clientes corporativos grandes y estables. La confianza institucional interna se está evaporando progresivamente desde adentro. KeyCorp es un espejismo peligroso de estabilidad regional aparente. Cuando llegue finalmente el crash económico real y profundo, el espejismo completo se desvanecerá en semanas. Número 7. PNC Financial. PNC parece absolutamente invencible desde fuera. Un balance consolidado de $560.000 millones. El gigante regional indiscutido del este. Pero en una recesión económica profunda y prolongada, es proporcionalmente uno de los bancos regionales que más brutalmente sufrirá. 3 pilares fundamentales sostienen completamente todo su modelo operativo de negocio: préstamos corporativos masivos, hipotecas comerciales urbanas concentradas y banca minorista tradicional. Los defaults corporativos acumulados ya suman conservadoramente decenas de miles de millones de dólares en pérdidas potenciales no completamente realizadas contablemente. Si la demanda agregada de la economía americana cae otro 15% sostenido, las empresas medianas dejan masivamente de pagar y PNC se paraliza operativamente. Las oficinas corporativas centrales de Pittsburgh, Filadelfia y Columbus manejan administrativamente más del 40% de todo el portafolio comercial consolidado total del banco. Un freno brusco y sostenido en actividad de construcción nueva y desarrollo inmobiliario significa automáticamente miles de millones de dólares perdidos permanentemente en valor colateral recuperable. Los incendios contables acelerados de morosidad en consumo personal han causado ya $2.8 mil millones en castigos directos de tarjetas de crédito y préstamos personales no garantizados. Los residentes promedio enfrentan deudas acumuladas de tarjetas que superan fácilmente los $8,000 por persona o directamente se declaran masivamente en bancarrota personal formal. El costo de vida en las regiones donde opera PNC es económicamente insostenible para la clase media trabajadora. Ingreso familiar promedio $68,000 anuales. Deuda familiar promedio $95,000 totales. Renta mensual promedio $1,800. Combustible, $4.20 por galón. Más de 200,000 clientes activos dejaron de pagar puntualmente sus obligaciones contractuales en apenas 3 años. Hoy, PNC enfrenta un ratio de capital Tier 1 del 9.2%, peligrosamente por debajo del promedio saludable del sector, que ronda el 10.5%. Esa diferencia crítica de 1.3 puntos porcentuales representa literalmente miles de millones en colchón de seguridad que simplemente no existe. Cuando la economía finalmente caiga de forma sistémica, PNC Financial será uno de los epicentros geográficos del terremoto bancario. Número 6. Fifth Third Bank. Fifth Third vive en una crisis silenciosa y progresiva que pocos analistas externos están monitoreando adecuadamente. Su cartera consolidada de $210,000 millones esconde un monstruo estructural: $45,000 millones concentrados en préstamos comerciales inmobiliarios de alto riesgo. Es proporcionalmente una de las peores exposiciones sectoriales de todo el sistema bancario regional americano. Los préstamos problemáticos se comen literalmente el margen operativo trimestre tras trimestre, dejando sin colchón financiero suficiente ante pérdidas inesperadas masivas en oficinas corporativas, shopping malls regionales y hoteles urbanos que ya no generan flujo positivo. Las tasas de morosidad subieron brutalmente un 140% en apenas 18 meses consecutivos, superando ya el 1.8% de todo el portafolio total.
lo que obliga a miles de clientes corporativos a intentar refinanciar a tasas de interés que son financieramente imposibles de sostener a largo plazo operativo. Entre 2022 y 2024, el banco perdió más de 14.000 millones de dólares en valor total de mercado bursátil. Los inversores institucionales están huyendo de la acción porque ven el iceberg completo debajo del agua. La manufactura tradicional del Medio Oeste perdió 180.000 empleos directos en apenas 2 años. Y Cincinnati está perdiendo aceleradamente su base industrial histórica ante estados del sur con costos laborales y regulatorios mucho más bajos. La infraestructura crediticia interna está colapsando desde adentro. 2.1 mil millones de dólares clasificados oficialmente como préstamos dudosos. 19% de todas las tarjetas de crédito presentan algún nivel de atraso en pagos. Más de 520 millones de dólares en provisiones para pérdidas que matemáticamente no alcanzan para cubrir el tsunami que viene. Número 5. Regions Financial. Regions brilla externamente como el banco fuerte y confiable del sur profundo americano, pero es proporcionalmente uno de los más estructuralmente vulnerables de todo el país. El sector energético tradicional mueve más de 18.000 millones de dólares en préstamos activos y financia directamente a más de 120.000 pequeñas y medianas empresas petroleras, gasíferas y de servicios conexos. Un descenso sostenido del 30% en el precio internacional del petróleo West Texas elimina instantáneamente 5.000 millones de dólares en valor colateral y destruye completamente la capacidad de pago de cientos de clientes industriales grandes. El mercado inmobiliario residencial y comercial de Alabama, Tennessee y Mississippi está técnicamente al borde del colapso estructural. Préstamos acumulados de 6.000 millones de dólares a desarrolladores inmobiliarios que enfrentan tasas hipotecarias fijas del 8% anual, aseguradoras privadas que se retiran masivamente del mercado y compradores finales que simplemente desaparecieron del mercado. La agricultura comercial genera más de 9.000 millones de dólares anuales en préstamos activos del banco, pero está siendo estrangulada simultáneamente por sequías históricas prolongadas y costos de fertilizantes importados que subieron más del 60% en 3 años. Los márgenes de los agricultores comerciales están negativos. La población del sur estadounidense crece demográficamente, pero los salarios reales ajustados por inflación no suben proporcionalmente. 850.000 nuevos residentes netos por año saturando autopistas interestatales, hospitales regionales, escuelas públicas y todos los servicios básicos municipales sin expansión proporcional de infraestructura. Y con un 18% de todos los préstamos al consumo concentrados en retail tradicional que está cerrando tiendas físicas masivamente, una recesión golpea directo y brutalmente a su columna vertebral financiera operativa. Regions Financial es hermoso y sólido en papel trimestral, pero está construido sobre deuda frágil. Cuando llegue la tormenta económica, se hundirá. Número 4. M&T Bank. M&T Bank vive atrapado entre un pasado aparentemente estable que se derrumba lentamente y un futuro completamente incierto. La manufactura tradicional de Nueva York y Pensilvania perdió brutalmente el 85% de toda su base industrial histórica en apenas 3 décadas. El sector de oficinas corporativas fue completamente arrasado por el trabajo remoto permanente. Aún quedan 38.000 millones de dólares en préstamos comerciales activos, que dependen de una economía regional estructuralmente inestable. El sector inmobiliario comercial también es un arma financiera de doble filo extremadamente peligrosa. Valuaciones inmobiliarias volátiles, regulación municipal incierta sobre alquileres residenciales y miles de millones en riesgo. La economía de Buffalo genera apenas 14.000 millones al año. Está asfixiada por costos. El 40% de las carreteras están en mal estado. Los residentes pagan $650 al año en reparaciones por baches. M&T Bank necesita 4.000 millones anuales solo para detener el deterioro. Las tarifas eléctricas están entre las más altas del Medio Oeste. Número 3. Truist Financial. Truist nació de la megafusión entre BB&T y SunTrust en 2019, creando el sexto banco más grande con 535.000 millones en activos. Pero esa fusión también creó un monstruo de integración que todavía no funciona correctamente. El banco enfrenta costos de 19.000 millones anuales por duplicación de sistemas, sucursales redundantes y personal excedente. La eficiencia está en 58%,
muy por debajo del 62% saludable. Truist tiene 42.000 millones expuestos a bienes raíces comerciales, principalmente oficinas en Atlanta, Charlotte y Raleigh, que perdieron 35% de ocupación. Los préstamos otorgados entre 2018 y 2021, a tasas del 3.5%, ahora deben refinanciarse al 7.8%. La mayoría no pueden pagar. El banco perdió 27.000 millones en depósitos durante 2023, una fuga del 8%. Los clientes migraron hacia bancos digitales. La morosidad en tarjetas alcanzó 2.4%, el nivel más alto desde 2010. Los castigos superan los 380 millones trimestrales. Además, Truist enfrenta investigaciones regulatorias. Las multas podrían superar los 500 millones. Número 2. Charles Schwab. Schwab no es un banco tradicional, pero maneja 8.5 billones en activos de clientes y tiene 350.000 millones en depósitos bancarios. El problema es estructural. Schwab tiene 189.000 millones en bonos del tesoro comprados cuando las tasas estaban en cero. Hoy valen 27.000 millones menos. Schwab paga 4.8% por depósitos, pero sus activos generan 2.1%. Pierde 2.7 puntos en cada dólar. Durante 2023 perdió 41.000 millones en depósitos netos. El 78% son no asegurados. Al primer rumor negativo, desaparecen en 48 horas. Número 1. New York Community Bank. NYCB tiene 116.000 millones en activos, pero 47.000 millones están en préstamos de apartamentos de Nueva York. El mercado de renta estabilizada está colapsando. Las regulaciones limitaron aumentos mientras los costos subieron 40%. La morosidad alcanzó 4.1%. NYCB reportó una pérdida de 2.4 mil millones en el cuarto trimestre de 2023. El banco suspendió su dividendo. La acción cayó 76% en 2 sesiones. Necesitó una inyección de 1.05 mil millones para evitar colapso inmediato. NYCB perdió la confianza de todos. Los depósitos cayeron 7% en un mes. La exposición a oficinas de Manhattan es catastrófica. 8.000 millones en préstamos a torres con ocupación del 47%. New York Community Bank es el banco que probablemente colapsará primero cuando llegue la próxima crisis. Y esa crisis ya comenzó. Estos 10 bancos no son los únicos en riesgo. Hay más de 180 bancos regionales adicionales, con exposiciones peligrosas similares según reportes recientes de la FDIC. La diferencia es que estos 10 que acabamos de analizar son los que tienen mayor probabilidad matemática de caer primero cuando el sistema finalmente ceda. La próxima crisis bancaria no será como 2008. Será más rápida, más brutal y más contagiosa. En 2008 teníamos margen de maniobra. Las tasas de interés podían bajar a cero. El gobierno podía rescatar instituciones masivamente. Hoy las tasas ya subieron. La deuda nacional superó los 36 billones de dólares y el apetito político por rescates bancarios desapareció completamente. Cuando caiga el primero, caerán todos en cuestión de días, no meses. Y esta vez no habrá red de seguridad suficientemente grande para todos. Si tienes depósitos en alguno de estos bancos, especialmente por encima del límite de $250.000 asegurados por el FDIC, es momento de considerar seriamente diversificar. Si trabajas en el sector bancario regional, prepara tu plan B. Si inviertes en acciones bancarias, revisa tu portafolio inmediatamente. La pregunta ya no es si habrá otra crisis bancaria. La pregunta es cuándo exactamente comenzará el colapso y qué tan preparado estarás cuando suceda. Suscríbete a Econexo porque en los próximos videos revelaremos exactamente qué hacer con tu dinero antes de que sea demasiado tarde. Analizaremos qué bancos sí son seguros, dónde mover tus ahorros y cómo proteger tu patrimonio del colapso que viene. La crisis ya comenzó. Solo falta que la mayoría se dé cuenta. Nos vemos en el próximo análisis.